En la premiación de la 15ª Exposición Nacional Brangus Rojo, como parte de la Feria Ganadera Xmacuil 2021, el gobernador Mauricio Vila Dosal manifestó que en Yucatán apoyamos a la ganadería porque tenemos claro que es el rumbo que debemos recorrer para salir adelante. Hay que apoyar esta reactivación económica que tanto necesitamos, no solamente en Yucatán, sino en todo México. Y por supuesto que la ganadería aquí en Yucatán pues es una actividad muy importante, especialmente en el oriente del estado, y es importante que podamos apoyar, porque independientemente de que de repente se dejen de dar algunos apoyos, u otros se muevan, se cambian, aquí en Yucatán sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es estar cerca de las personas, cerca de los productores, cerca de los ganaderos para poder apoyarles, y entre todos sabemos que ha sido una etapa, una situación muy difícil, pero entre todos estamos saliendo adelante. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, informó que se realizaron 250 operaciones comerciales, con venta de ganado de registro a ganaderos de Centroamérica y diversos estados, y se apoyó el mejoramiento genético del hato de los pequeños productores. Yucatán sigue siendo una insignia en este tipo de programas. Hoy se han comercializado más de 150 animales que se van a quedar aquí en el estado de Yucatán, sobre todo para los pequeños productores que van a tener una mejor genética en sus hatos ganaderos, van a tener mayores ingresos, porque ustedes saben como criadores que al meter buena calidad genética, un buen semental en los hatos ganaderos, a veces representa 20 kilos más en peso el destetes para estos pequeños productores. El presidente de la Asociación de Creadores de Ganado Brangus Rojo, Edmundo Villarreal, resaltó el esfuerzo del gobierno del estado por hacer posible la feria y reconoció la calidad del ganado que identifica a Yucatán. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.